Continuando con las fuerzas en un plano, hallaremos las componentes rectangulares de una fuerza. Por lo general, se descompone una fuerza en F de X y F de Y, lo cual nos muestra un paralelogramo, en este caso un rectángulo. Y las fuerzas F de X y F de Y se llaman componentes rectangulares. El eje X, por lo general, se coloca en la dirección horizontal y el eje Y en la vertical, teniendo en cuenta que las componentes rectangulares pintadas en la figura son paralelas a los ejes, en lugar de ser perpendiculares a ellas. Los vectores unitarios son aquellos con una magnitud unitaria, dirigidos a lo largo del eje X se representan con Y, y en el eje Y se representa con J. Se pueden obtener las componentes rectangulares de una fuerza multiplicándolas con los vectores unitarios. Los escalares que lo describen pueden ser positivos o negativos, y se les llama componentes escalares de la fuerza. Si se representa F, la magnitud de la fuerza F, y con θ, el ángulo entre F y el eje X, medido en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Ejemplo 1. Un hombre jala una cuerda atada a un edificio con una fuerza de 300 newtons. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A? Vemos que F de X es igual a 300 newtons coseno de alfa positivo. F de Y igual a menos 300 newtons seno de alfa. Observando que AB es igual a 10 metros, a partir de la figura se encuentra que coseno de alfa es igual a 8 metros sobre AB, que eso es igual a 8 metros sobre 10 metros, igual a 4/5. Tenemos que seno de alfa es igual a 6 metros sobre AB, eso es igual a 6 metros dividido 10 metros, igual a 3/5. Entonces se obtiene lo siguiente: F de X igual a 300 newtons por 4/5, eso es igual a 240 newtons. Y tenemos en F de Y igual a menos 300 newtons por 3 sobre 5, eso es igual a menos 180 newtons. Y se escribe de la forma: F igual a 240 newtons en dirección Y y menos 180 newtons en dirección J. Para sumar fuerzas se debe tener en cuenta la ley del paralelogramo. Cuando se van a sumar 3 o más fuerzas, no se obtiene una solución trigonométrica. En este caso puede obtenerse una solución analítica, si se descompone cada fuerza en sus elementos rectangulares. Como ejemplo tenemos las fuerzas P, Q y S, y su resultante R, que está dada por la relación R igual a P más Q más S. Si se descompone cada fuerza en sus componentes rectangulares, se escribe de la siguiente manera: R de X en Y más R de Y en J. Eso es igual a P de X más Q de X más S de X en dirección Y, más P de Y más Q de Y más S de Y en dirección J. De donde se obtiene que R de X es igual a P de X más Q de X más S de X. Y en Y sería R de Y igual a P de Y más Q de Y más S de Y. En forma breve denotaremos de la siguiente manera: R de X igual a sumatoria de fuerzas en X y R de Y sumatoria de fuerzas en Y. En la práctica, la determinación de la resultante R se realiza en 3 etapas. Primero, las fuerzas mostradas en la figura se descomponen en sus componentes X y Y. Con la suma de sus componentes en X y Y de R, finalmente la resultante es igual a R igual a R de X en Y más R de Y en J. Se determina aplicando por la ley del paralelogramo. Ahora vamos a ver equilibrio de una partícula. Cuando vamos a un espectáculo de malabarismo, describimos que las personas están en equilibrio, ya que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero. La partícula se encuentra en equilibrio. Una partícula sometida a la acción de dos fuerzas estará en equilibrio si ambas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma línea de acción, pero en sentidos opuestos como se observa en el dibujo. Sobre A actúan dos fuerzas que tienen la misma magnitud y la misma línea de acción,
pero poseen sentidos opuestos. En este caso se obtiene la fórmula sumatoria de fuerzas igual a 0. De acuerdo a esto, en un plano sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En el dibujo observamos que sobre B actúan 4 fuerzas: F de 1, F de 2, F de 3 y F de 4. Como hemos visto, debemos igualar las fuerzas en X y en Y a 0. En este caso podemos observar que la resultante dará 0, porque el punto de partida coincide con el punto de llegada. Regresando a la partícula mostrada en la figura, se comprueban las condiciones de equilibrio que satisfacen. La sumatoria de fuerzas en X igual a la fuerza 1, 300 libras, menos la fuerza 3, 200 libras por el seno de 30, menos la fuerza 4, 400 libras por el seno de 30. Eso es igual a 300 libras menos 100 libras menos 200 libras igual a 0. Ahora vamos a ver la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la fuerza 2 con menos 173.2 libras menos la fuerza 3, que es 200 libras por el coseno de 30, más la fuerza 4 de 400 libras por el coseno de 30. Tenemos como resultado que menos 173.2 libras menos 373.2 libras más 346.4 libras es igual a 0. Con este ejemplo deducimos la primera ley de Newton del movimiento, que enuncia: si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es 0, la partícula permanecerá en reposo. Si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta, si originalmente estaba en movimiento. Una fuerza F en un espacio tridimensional se descompone en componentes rectangulares: F de X, F de Y y F de Z. Al simbolizarla por medio de θ de X, θ de Y y θ de Z, respectivamente. Los ángulos que forma F forma con los ángulos X, Y y Z se obtienen como vemos en la figura: F de X igual a F coseno de X, F de Y igual a F coseno θ de Y F de Z, F por coseno de θ de Z. Los cosenos θ de X, θ de Y y θ de Z se conocen como los cosenos directores direccionales de la fuerza F. Con la introducción de los vectores unitarios I, J y K a lo largo de los ejes coordenados, se escribe de la siguiente manera: F igual a F de X en dirección I más F de Y en dirección J más F de Z en dirección K. O, en resumidas cuentas, tenemos que la fuerza es igual a F coseno de θ en X, coseno de θ en Y, más coseno de θ en Z. Continuando con las fuerzas en términos de esa magnitud, cuando una fuerza F se define en un espacio tridimensional por medio de su magnitud F y de dos puntos M y N sobre su línea de acción, sus componentes rectangulares se pueden obtener de la siguiente manera. Primero, se expresa el vector Mn que une los puntos M y N en términos de sus componentes dx, dy y dz, y se escribe de la siguiente manera: el vector Mn es igual a dx en dirección Y más dy en dirección J más dz en dirección K. Después se determina el vector unitario lambda a lo largo de la línea de acción de F, al dividir el vector Mn entre su magnitud Mn, igual a dy. Entonces quedaría de la siguiente manera: lambda es igual a el vector Mn dividido su magnitud Mn, que eso es igual a 1 sobre d por dx en dirección Y más dy en dirección J más dz en dirección K. Entonces tenemos que F es igual al producto de F y lambda, que en términos de ecuaciones sería F igual a F por lambda igual a F sobre D igual a dx en dirección Y más dy en dirección J más dz en dirección K.
Continuando con la ecuación anterior de F, tenemos que las componentes escalares de F son respectivamente f de x igual a f por dx sobre su distancia, f de y igual a f por dy sobre su distancia, f de z igual a f por dz sobre su distancia. Cuando dos o más fuerzas actúan sobre una partícula en el espacio tridimensional, las componentes rectangulares de la resultante R se pueden obtener al sumar en forma algebraica las componentes correspondientes de las fuerzas. Se tiene que R de X es igual a sumatoria de fuerzas en X, R de Y es igual a sumatoria de fuerzas en Y, y R de Z es igual a sumatoria de fuerzas en Z. La magnitud de la resultante y los ángulos θ de X, θ de Y y θ de Z, que están formados con el eje de coordenadas, se obtienen de la siguiente manera. R igual a la raíz cuadrada de R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado más R de Z al cuadrado, teniendo como ángulos que coseno de θ de X es igual a R de X sobre R, coseno de θ en Y es igual a R de Y sobre R, y coseno de θ en Z es igual a R de Z sobre R. A continuación, mostramos un ejemplo de fuerza en el espacio. Dice lo siguiente: un alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión del alambre es de 2500 newton. Determine A. Las componentes F de X, F de Y y F de Z de la fuerza que actúa sobre el perno. Y B. Los ángulos θ de X, θ de Y y θ de Z que definen la dirección de la fuerza. Solución. Para hacer las componentes de la fuerza, tenemos que la línea de acción de la fuerza que actúa sobre el perno pasa por A y B, y la fuerza está dirigida de A hacia B. Las componentes del vector AB, que tienen la misma dirección que la fuerza, son de X igual a menos 40 metros, de Y igual a 80 metros, y de Z igual a 30 metros. La distancia total de A a B es AB igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más de Y al cuadrado más de Z al cuadrado, que da un resultado de 94.3 metros. Al representar por I, J y K los vectores unitarios a lo largo de los ejes, se obtiene que el vector AB es igual a menos 40 metros en dirección I, más 80 metros en dirección J, más 30 metros en dirección K. Ahora, introduciendo el vector unitario lambda, tenemos que lambda es igual al vector de AB sobre AB. Se escribe de la siguiente manera: F igual a F por lambda igual a F por AB sobre AB igual a 2500 newton sobre 94.3 metros por el vector AB. Si se sustituye la expresión encontrada para AB, se obtiene que F igual a 2500 newton sobre 94.3 metros en la dirección menos 40 en I, más 80 en J, más 30 en K. Eso da como resultado que la fuerza F es igual a menos 1060 newton en dirección I, más 2120 newton en dirección J, más 795 newton en dirección K. Ahora, para hallar la dirección de la fuerza, tenemos que coseno de θ en X es igual a F de X sobre la fuerza, que es igual a menos 1060 newton sobre 2500 newton. Ahora, el coseno de θ en Y es igual a F de Y sobre la fuerza. Eso es igual a 2120 newton sobre 2500 newton. Y el coseno de θ en Z es igual a F de Z sobre F igual a 795 newton sobre 2500 newton.